Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en el programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tenemos una invitada de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo cual me da mucho gusto porque yo también salí de ahí. Ella es Margarita Gallegos, ella es catedrática de la Facultad de Derecho y bueno, pues tiene grandes experiencias ahí como, pues primero como estudiante y luego como catedrática, y yo creo que nos va a poder platicar mucho acerca de estas decisiones que toman los chicos en preparatoria para estudiar una carrera, sobre todo estas carreras que pues tienen ya mucho tiempo, pues muy antiguas, y que muchas veces se van estudiando porque se van heredando, por así decirlo, ¿no? Se van heredando el despacho, ¿no? Nosotros hemos oído muchas veces esta parte. Entonces, a mí me gustaría que platicaras primero tu experiencia como alumna de Derecho, qué te motivó a meterte a la facultad, y después, bueno, pues ya siendo catedrática, bueno, ¿qué te has encontrado porque ya tienes otra mirada, otro punto de vista? Y si hubieras a lo mejor estudiado otra carrera o si estás definitivamente bien plantada en lo que es ser abogada, ¿no? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, fíjate que en mí sucedió algo muy raro. Yo desde que estaba en la primaria siempre dije que quería ser maestra. A lo mejor no a este nivel, pero sí ya desde la primaria yo decía, es que yo quiero ser maestra, quiero ser maestra. Y bueno, en mi época tú podías salir de la secundaria e irte directamente a la normal. Ya después cambia y tienes que hacer preparatoria para que puedas entrar a la normal. En mi caso sí pude salir de secundaria, ir a hacer el examen a la normal del estado, pero como era pues la única escuela que daba este tipo de formación y todo, era una población muy grande, no tuve la oportunidad de entrar, no quedé dentro de las listas, a pesar de que pasé el examen, pero no estuve dentro de las listas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ni modo, ya no me tocaba ser maestra. Entonces me voy a estudiar la preparatoria, algo que a mí se me hacía así como muy difícil. Decía, híjole, es que la prepa, todo el mundo hablaba de la prepa así como que muy o difícil, estudias o estudias, ¿no? Y yo, bueno, no tengo mi cabeza es de teflón. Entro a la preparatoria, termino la preparatoria y digo, ya no sé qué quiero estudiar, ¿no? O sea, lo mío, lo que yo quería era ser maestra, no se pudo. Y entonces me quedé un año así como en stand-by, entré a estudiar idiomas. Y luego por ahí en alguna ocasión me dijo mamá, oye, dice que hay una persona que dice que si no te gustaría estudiar Derecho. Le digo, pues no sé, o sea, como que no. Bueno, me dijo, pues si quieres, aquí están sus datos y todo. Ya me comuniqué y ya me dijo cómo era. Había que hacer un propedéutico también para entrar a Derecho, hice el propedéutico y aparecía en las listas. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tengo que ir. Ahora tengo que ir. Y bueno, pues en mi época que me correspondió estudiar, que fue en el 87, 92, todavía la carrera era por años, ahora ya es por semestres. Y bueno, pues sí, el estudio ahí era o estudiabas, nada de que llevabas tus libritos y aquí o lo ponías pues abajo de la almohada. Sí tienen que tener buena memoria para saberse todo. Y además es mucho de estudio, ¿no? Muchas leyes. Mucho estudiar. Claro. Entonces, bueno, empiezo yo en el primer año, me empieza a gustar. En el tercer año de la carrera yo empiezo a litigar, busco un despacho que me diera la oportunidad de realmente hacer lo que hace el abogado, ¿no? Porque mira, hoy en día hay muchos despachos jurídicos que dicen, sí, mándenos a un prestador de servicio social, y lo traen de ejecutivo B, ¿no? Que ve por las tortas o ve por las copias y no le dan la oportunidad de que el chico vaya aprendiendo, ¿no? Entonces, a mí sí, yo tuve la fortuna que sí me enseñó el abogado con el que estuve. Desde tercer año de la carrera empecé a litigar. Entonces, bueno, yo ya cuando salí, pues sí tenía mucha experiencia en el litigio, fui abogado litigante un tiempo. Y después por ahí una amiga me dice, oye, ¿no quieres venirte? En aquella época existía el Consejo Tutelar, el Consejo para Menores Infractores, que ya desapareció, que ya no está. Me dice, vente a hacer una suplencia. Le digo, no hombre, le digo, yo de eso no sé nada. Dice, vente, yo te enseño. Y bueno, pues ahí voy a hacer la suplencia. Y pues me quedé en el servicio público, fui servidora pública 9 años. Primero con menores, luego en el Tribunal Superior de Justicia, trabajando con violencia familiar. Después fui defensora de oficio
Y al final terminé, soy fundadora de un refugio para mujeres víctimas de violencia en Querétaro, que me parece que ya no está funcionando. Y esa fue mi última actividad. Bueno, hay una última, pero que me da mucha pena decir, que trabajé un año en la legislatura local. ¿Por qué te da pena ver? Pues porque, bueno, pues si habláramos del trabajo de los legisladores, claro que da pena, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero sí conocí muchas áreas, ¿no? Entonces, es lo que estoy viendo, que te fuiste por muchos caminos, o sea, diferentes, ¿no? Así es, y cuando ya estaba yo terminando, digo, no terminando, pero ya con soy muy inquieta y no me gusta estar en un solo lugar durante tanto tiempo. Empecé a ver como que por otro lado, y entré a la universidad, ya tengo 15 años como maestra en la Facultad de Derecho, me dieron la oportunidad. Entonces, o sea, finalmente fuiste maestra. Finalmente fui maestra, ¿no? Hice especialidad, hice maestría y hice el doctorado en mi alma mater, que es donde estudié pues toda mi carrera desde la preparatoria hasta la universidad, ¿no? Y ahí sigo muy feliz de estar al frente de los grupos, que cada día los grupos a mí me llenan mucho. Claro. Y son muchas experiencias con los chicos, ¿no? Sí, yo creo que de esas cosas que se van dando, ¿no? Que te va llevando todo, pues a lo que tienes que hacer finalmente, claro. ¿No? O sea, tú querías ser maestra, yo tengo una hermana igual que quería ser maestra, bueno, ponía todas las muñecas, las sentaba y les daba clase y les tenía las listas y las castigaba y las sacaba porque no habían hecho la tarea y yo decía, bueno, esta niña. Y estudié informática y entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasó con la...? ¿No? No, pues no, voy a estudiar informática. Y ahorita está dando clases. De informática, pues está dando clases, ¿no? Claro, estamos de maestras a otro nivel. Exactamente, ¿no? A otro nivel. Sí, entonces, es curioso esa parte de la decisión, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué vas a estudiar? Pues no sé, ¿no? O sea, nosotros ahorita en el colegio he entrevistado a la que es la orientadora, ¿no? Y ella decía, bueno, pues los llevamos a la universidad, les mostramos todo lo que hay, que hagan su proyecto, que las áreas les platiquen de qué van a hacer. Hay unas actividades por la tarde que se llaman mesa de profesiones, donde vienen diferentes profesionistas a platicar qué es lo que hacen, ¿no? Claro, entonces, sí, para que los muchachos se den una idea, ¿no? Pero muchas veces se dejan llevar pues por esto de cuánto ganan, ¿no? Porque el joven pues lo que quiere es ganar dinero, claro. ¿no? Es lo primero que se le ocurre, o sea, no piensa que a lo mejor me voy a realizar como profesionista, no, jamás piensa eso, ¿no? Piensa, yo quiero dinero porque yo quiero comprarme mi coche, me quiero comprar esto y quiero vestirme bien, etcétera, ¿no? Entonces, y además hay esa creencia de que, sobre todo como abogados, es que los abogados somos ricos. Exactamente. Y la verdad es que eso no es cierto. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en la vida del Señor. Pues sí, se tiene esa creencia de que los abogados ganan mucho, ¿no? Y también preguntarte, bueno, allí dentro de la misma facultad, con tantos abogados y todo eso, pues ¿cómo está ahí la política? ¿Sí realmente se dedican a hacer política o realmente son catedráticos que ven la política desde otro punto de vista? ¿O si se meten en...? No, fíjate que como maestros, no, al menos no los que tenemos... No los que están. Única y exclusivamente ese carácter de ser catedrático. En el caso de nosotros, como Facultad de Derecho, tenemos a muchos maestros que son servidores públicos. Que tienen tiempo libre, que son como de tiempo libre que les llaman, ¿no? Sí. Que van y dan su clase, pero tienen su trabajo. Ajá, y bueno, pues muchos de ellos son políticos. Claro. Tuvimos, cuando estaba aquí haciendo sus funciones, por ejemplo, Enrique Burgos García, que hoy es senador, de quien te puedo hablar de muchos, darte muchos ejemplos, ¿no? De que sí han estado muy metidos en la política, pero como maestro no, sí hay política como en todos lados. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo el proceso de elecciones para la rectoría, pero bueno, nosotros no nos metemos, dejamos que el proceso, o sea, no nos metemos como maestros en el sentido de que vamos a hacer grilla, no, o sea, nosotros respetamos los tiempos, están ya los candidatos, vendrán las elecciones y tendremos que hacer nuestro trabajo, que es pues ir a la urna a votar, nada más, ¿no? Por el maestro que nos parezca que tiene un trabajo o un proyecto de trabajo muy completo que finalmente pueda beneficiar a la comunidad universitaria en general, ¿no? Entonces,
Sí hay política, por ejemplo, entre los alumnos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, también cada año... el que quiere ser político, pues dice, yo me voy a Derecho porque quiero lanzarme como X, ¿no? Sí, que también tenemos otra carrera que también tiene ese perfil para la política, que es Ciencias Políticas, ¿no? Así se llama la carrera. Y bueno, pues ahí sí está más encaminado a ser político. Pero acá, bueno, sería derecho, como un ¿no? complemento, sí, claro. Porque tiene más prestigio Derecho que Ciencias. Bueno, Ciencias Políticas es más nueva que Derecho. Derecho Sí, claro. tiene toda la vida. Y la Facultad de Derecho tiene un prestigio ya. Sí, mucho. Entonces, yo quiero salir de ahí. O sea, Sí. el joven dice, no, aunque yo vaya a ser político, no me voy a Ciencias Políticas, yo me voy a la Facultad de Derecho. Sí, porque tenemos mucha gente que ha salido de la Facultad de Derecho que ha ocupado puestos importantes, ¿no? Como es el caso que te decía yo de Enrique Burgos García, que fue gobernador de Querétaro. Y sí, y la verdad es que hay mucha gente que sale de la Facultad de Derecho y tiene puestos importantes dentro de la política. Lo malo es cuando se van por otro camino. Claro. ¿No? Porque también te pudiera dar ejemplos que no lo puedo hacer en este momento, de gente que ha salido de la Facultad de Derecho y que dices, híjole, ¿cómo es posible? Este cuate fue mi alumno y está haciendo todo esto. Y te quedas así, pues dices, bueno, como alumno no era así, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó estando ya en la política? ¿En qué momento se Sí, porque además, se bueno, desvió? Pues nosotros en la parte de la enseñanza, del conocimiento que nosotros les transmitimos, pues está esa parte, como lo dice nuestro eslogan de ahí de la universidad, educar en la verdad y en el honor, ¿no? Claro. Que eso es la parte de las más importantes, sobre todo en el abogado, ¿no? O sea, es decir, un abogado que realmente sea honesto, que sea recto, que no engañe a sus clientes. Y esa es una parte, a mí, por ejemplo, me interesa mucho esa parte y yo a mis chavos les hablo mucho de esto, del ser honestos, de ser ético. ¿Sí? Y fíjate que no solamente en ser abogado, ¿no? En muchas cosas, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Claro, sí. En la medicina también, ¿cuántas veces no van y te dicen, no, pues la tengo que operar y resulta que tomas 3, 4 opiniones porque ya no le crees al primero? Exacto. Porque dices tú, no, quién sabe, me quiere sacar. Y sí, efectivamente, muchas veces te encuentras con uno que tiene ética, que es, no, pues no, este es un tratamiento y se acabó, no hay operación tal, ¿no? Entonces, yo creo que también, no nada más se digo en esa facultad, sino yo creo que ahorita es una cuestión de valores a nivel sociedad que estamos viviendo y que en la educación, nosotros que estamos en este medio, ¿no? Ustedes en la universidad, nosotros pues desde la educación básica y la media superior, no damos esa parte de valores y de ética, que hoy está muy, muy, pues perdida. Fíjate que en la parte de los valores, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Porque luego oyes incluso a los papás de los chavos, dicen, no, pues es que los valores ya se perdieron, ¿no? Y dices, no, a mí me parece que los valores no están perdidos, se me hace que están devaluados, como nuestro peso, ¿no? Como nuestro peso. Porque además, hoy escuchamos a los padres de familia, y seguramente tú has oído, que dicen, es que yo ya no tengo tiempo para educar a mi hijo, porque papá y mamá tienen que trabajar. Y ya no tenemos el tiempo para educar a los hijos, entonces dices, a ver, el hijo requiere un tiempo de calidad, no de cantidad, y que realmente tú veas qué está pasando con tu hijo, con quién se junta, a dónde va, etcétera, etcétera. Entonces, y luego nos echan la culpa a los maestros. Sí. Porque dicen, no, es que usted no ha educado bien a mi hijo, ¿no? Sí, si quieres ahorita en un momento más que regresemos, vamos a un corte para platicar de esta parte de los padres de familia, de cómo es esta interacción ya con los universitarios sobre todo, ¿no? Claro. Entonces regresamos en un momento más aquí en su programa Educación y Conciencia. Continuamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues estamos platicando con Margarita Gallegos, que ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, pues estamos en esta plática de los universitarios, ¿no? Y entonces hablábamos en el segmento pasado precisamente de esa relación que hay entre papás y universitarios, ¿no? De ese tiempo de calidad que decías tú en lugar de cantidad, ¿no? A veces creemos que, ay, pues ya está grande, ¿no? Ya está grande, ya como que ya casi acabé, ¿no? Sí. Y cuando todavía, pues hay mucho todavía que interactuar, platicar, ver cómo están, ¿no? Claro. Fíjate que una de las partes que yo hablo mucho también con mis alumnos es esta parte de la comunicación que debes de tener como mamá, como papá con tu hijo.
O sea, que realmente haya una comunicación real, una comunicación sincera, porque luego les pongo ejemplos y les da risa, ¿no? Les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes pueden platicar con sus papás de, oye, papá, fíjate que traigo una novia, una chica, o traigo un novio y todo? Mejor que ni se enteren, ¿no? Y andamos así como a las escondidas de que aguas que mi papá no se entere que traigo una novia o que traigo un novio, porque así me va a ir. Entonces, eso quiere decir que no hay comunicación. Si en esto que pudiera ser tan sencillo y tan fácil, que no hay comunicación, imagínate cómo está lo demás. Claro. ¿No? Entonces yo también les hablo mucho a mis alumnos, les digo, miren, en mi época, todavía me acuerdo cuando yo era estudiante de primaria, les digo algo bien importante, si yo llegaba a casa, mi madre trabajaba todo el día, ¿no? Entonces yo a mi mamá no la veía, pero bueno, tengo una profesión, no le he robado a nadie, pueden revisar mi expediente cuando fui servidor público y está impecable, porque bueno, fue parte de lo que a mí me enseñó mi madre. ¿Qué hacía cuando llegaba en las noches? Revisar que ya hubiera hecho la tarea, que había en la mochila, que llevaba y todo. Y algo que yo trajera, que yo no me hubiera comprado, a la mañana siguiente, a ver, ¿quién te dio esto? ¿Cómo lo compraste? ¿Quién te dio dinero? No, mamá, es que me lo prestó fulanita. Y me llevaba a la escuela y iba y hablaba con fulanita a ver si me había prestado el sacapuntas, la goma o el lápiz. ¿Y qué hacemos hoy? El hijo te llega con un coche que no es de él, que es del amigo, con un teléfono diferente, con un iPad, con una computadora, y no cuestionas al niño. Y tú no sabes. A nosotros nos tocó en alguna ocasión ir a una secundaria por aquí, cerca, donde nos decían, es que de repente se empezaron a desaparecer los celulares de los chicos, ¿no? Y bueno, pues había 2 chicos que a la hora que salían a deportes, bolseaban a los muchachos y se llevaban 2 o 3 celulares, y iban y los cambiaban por un celular mejor. Entonces dices, a ver, papá, ¿dónde estás? ¿Le compraste ese celular a tu hijo? Y no te has dado cuenta que trae un celular diferente al que le compraste, o a lo mejor ni siquiera le has comprado celular y tu hijo ya trae un celular. O sea, son cosas tan pequeñitas y que ahí nos da oportunidad de ver que muchos de los valores de verdad están devaluados, ¿no? O te enfrentas, por ejemplo, con chicos en la universidad que pretenden o quieren faltarte el respeto. Y dices, a ver, pues somos universitarios, o sea, ¿cómo es posible que un chico en una universidad quiera hacer esto o haga esto? Desde la manera en cómo sentarse, Claro. ¿no? Que los chicos de repente están ahí así como si Casi estuvieran viendo una acostados. película en el cine, en el VIP, o hay otros que están con los pies encima de la mesilla. Y entonces sí les dices tú, yo les digo a los chicos, a ver muchachos, entiendan que yo aquí soy la maestra y que todos vamos a aprender porque sabia no soy. Les llevo algunos años de ventaja por estudio y porque ya soy una gente de edad. Le digo, pero somos iguales, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar de iguales a iguales, habrá cosas que ustedes ya conozcan, habrá otras que conozca yo. Les digo, y en ese renglón, porque bueno, también los maestros tenemos que poner, me parece, esa parte de la confianza con los chicos, ¿no? Pero les digo, pero también entiendan que yo no soy su mamá. O sea, claro, yo aquí no les voy a educar de que, niño, baja el pie de la mesa, o yo les digo en el primer día de clases, aquí no celulares, no esto, y aquí están las reglas. Quien las quiera seguir adelante y quien no, bueno, pues ahí está la puerta para que pueda salir. Y no, muchos chicos hoy, que es lo de hoy, están en el celular, en el chat. Entonces nomás les digo, no me pidan una calificación diferente al final del semestre, claro, si todo el tiempo estuvieron en el celular. Maestra, pero es que ¿por qué no lo sacan? No dicen nada, porque no soy su mamá. Claro. Ellos vienen aquí porque quieren venir de manera voluntaria y como tú decías, a lo mejor hay chicos que sí nos ha tocado hacer las preguntas, ¿y tú por qué viniste a estudiar Derecho? Es que mi papá es abogado, o es que mi mamá es abogada, o es que mi abuelito, y alguien tiene que atender el despacho. Entonces dices, no, pues también hablar, es honesto, decir es mi vocación o no es mi vocación. Vine porque de verdad quiero estudiar Derecho o vine porque me mandaron, ¿no? Porque me dijeron, si no estudias Derecho no te doy dinero para que estudies otra cosa. Y fíjate que hay algo, bueno, ahorita me acordaba, ¿no? Yo en la familia de mi esposo, bueno, hay muchos abogados, y yo tengo una cuñada que decíamos ayer, ¿no? Porque ayer la vimos y decían, bueno, con ella se puede hablar de todo, porque es una mujer muy culta, ¿no? Sin embargo, ella no, es precisamente ejercer el derecho, ¿no? Y entonces decía, yo voy a ejercer el derecho, voy a hacer lo que me toca. Entonces, precisamente por esa ética, pues su carrera de abogada estuvo, pues, truncada, por así decirlo, ¿no? Se tuvo que ir de aquí, y luego regresar y, bueno, pues dedicarse ya a otra, siguen lo mismo, pero pues ya en una parte ya más tranquila, pudiendo
porque era de las chicas que en aquellos tiempos se iban, el mejor promedio de Querétaro se iba a un desayuno con el presidente de la República, y así, entonces el presidente de la República desayunaba con todos los representantes de los estados, ¿no? Y ella se iba año con año, era una chica de escuela pública muy inteligente, pero decía, ¿no? Es que, no, yo estudié Derecho y lo voy a ejercer como es. Claro. Y si no les gusta, pues sí, me van a quitar de donde estoy, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, de que se sabe mucho, ¿no? Por ejemplo, tú decías ahorita, a ser honestos, a ser éticos. Pues yo le preguntaba a un alumno que estudió Derecho y vino a visitarme y le decía, oye, ¿y tú defiendes a los culpables? Y me decía, pues si pagan bien, sí. Claro. Y le decía, pero entonces, ¿no va en contra de tus principios? Y me decía, bueno, pues es que le vuelvo a repetir, si paga bien, sí. No, lo que pasa es que, bueno... Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿cómo está eso, no? O sea, un abogado que sabes tú que eres abogada y entonces, pues sabes que tu cliente es culpable, ¿no? ¿Cómo lo defiendes de inocente, por ejemplo? Claro. O sea, mira, nosotros estudiamos para eso, ¿no? Porque además tenemos un código de ética, de Couture, que por ahí están los 10 mandamientos, y nosotros estudiamos para eso. Es como el sacerdote no te va a decir, no, tú porque eres pecador no te confieso, ¿no? El sacerdote tiene que oír lo que hay y ya él dirá si lo absuelve o no lo absuelve. En el caso nuestro es igual. A mí me parece que nosotros con la profesión que tenemos sí podemos o tenemos esa oportunidad de decir a este sí lo defiendo y a este no. Cuando tú apenas estás saliendo de la facultad, agarras lo que sea, ¿no? Porque yo lo vivo día a día con mis alumnos. Y si paga bien, pues... No, mira, porque yo lo vivo con mis alumnos Claro. que de repente digan, oiga maestra, ¿cómo le hago aquí? Tengo este asunto, ¿no? Y apenas está saliendo, o sea, está haciendo sus pininos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer esto del litigio, lo que a mí nunca jamás me gustó era el ir a embargar una casa. Ahí sí decía yo, esto no es lo mío porque tengo corazón de pollo, y yo no podía ir a hacer embargos a una casa. Creo que es de los trabajos más difíciles yo creo que sí. que hay, ¿no? Entonces me gustó y me incliné por el derecho penal. Y bueno, también es una parte que dices, ay, ¿cómo el derecho penal? Porque muchas veces me han preguntado, maestra, ¿usted defendería a un violador? Depende, ¿sí? ¿Bajo qué circunstancias? Entonces hay que oír qué pasa cuando tu cliente te dice, oiga, sí cometí este delito, pero quiero que usted me defienda. Yo estoy, por ejemplo, en una posición de decir si lo defiendo o no lo defiendo. Y si no, claro, pues busque otra persona que lo haga, ¿no? Pero si tú sabes que la persona es culpable porque ya te lo dijo, porque tiene que ser honesto contigo como abogado, para que entonces tú encamines la defensa a que no a sacarlo y decir, lo voy a sacar en una libertad absoluta y que lo declaren inocente. No, también tienes que decirle a tu cliente, a ver, mira, con el conocimiento que yo tengo, yo voy a trabajar para que tú salgas lo mejor librado posible. Claro. ¿En qué sentido? De que si estamos hablando de un delito que te pueda poner una sanción de 25, 30 años o la pena máxima que en Querétaro es de 50, pues a lo mejor yo voy a trabajar para que en lugar de 50 te den 25 o te den 30. Pero tienes que ser honesto mucho con tu cliente, ¿no? Porque muchos casos me llegaban y decían, oiga, licenciada, pues es que un abogado me dijo que a mí me iba a sacar en libertad y que yo iba a salir como inocente. Pues no, de acuerdo a todo lo que tenemos aquí, con las pruebas y todo, no puedes salir inocente. Entonces hay que hablarle al cliente con la verdad. Hacerle esa conciencia también, sí, ¿no? Que es parte, yo creo que del trabajo hay consecuencias de lo que haces, ¿no? Claro. Y puede ser que a lo mejor te libre un poco, te la haga más dulce la consecuencia, pero de que la vas a tener, sí, ¿no? por supuesto. Entonces te digo, esa honestidad y es lo que yo te decía de los principios y todo, pues la tenemos como abogados, ¿no? Decir, sí te defiendo, o sí hago esto, o sí llevo este asunto. O sabiendo que es culpable, que es inocente, ¿cuántos no se dice que las cárceles están llenas de gente pobre, gente inocente y de gente pobre. De gente pobre porque no tiene para defenderse, ¿no? Sí. Para invertirle porque eso cuesta. Y entonces hay mucho inocente en la cárcel, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace, pues, bien duro, ¿no? O sea, porque imagínate, por ejemplo, yo me acordaba en Querétaro, de estas 3 indígenas de Amialco, ¿no? Que eran inocentes y fueron a dar al bote y años de su vida ahí, ¿no? Así es. Hasta que el gobernador hizo algo por ellas, pero
pues ya arreglaron el asunto y ahí van las pobres mujeres a la cárcel, ¿no? Entonces, y ya nada más te dicen, hijo, usted perdone, Sí, nos no era equivocamos, usted, no era usted, Sí, se claro. parecía. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, esa parte, en un momento dado, ¿se puede indemnizar? ¿Puedes Sí, por demandar? supuesto. Ok. Para Porque no... sí es años de tu vida ahí Sí, que... claro. Fíjate que para no herir susceptibilidades Ajá. ni hablar de lo que pasaron estas 3 indígenas, tú recordarás cuando la muerte de Colosio, Ajá. a toda la gente que metieron, que privaron de su libertad porque de alguna manera estuvieron involucrados en la muerte de sus... Hubo uno de ellos que estuvo 10 años privado de su libertad y a los 10 años le dijeron, usted disculpe, no era usted. Y entonces sale y él lo que hace es demandar al Estado, por supuesto, la reparación de daño moral, porque el Estado lo tuvo injustamente privado de su libertad durante 10 años. Y en 10 años pierdes todo. Claro. Pierdes a la familia, Pierdes a la familia. pierdes el trabajo, pierdes incluso identidad, pierdes Sí. amigos. Sí. Entonces, este chico, que ahorita no recuerdo el nombre, este señor demanda al Estado, le gana la demanda al Estado por reparación de daño moral. Y bueno, una vez que ya había ganado su demanda, a los pocos años, desgraciadamente murió en una muerte Híjole. natural. O sea, ya no disfrutó. Pero sí, cuando hay violaciones, cuando al procedimiento, cuando estás de manera injusta, por supuesto que puedes demandar al Estado una reparación de daño moral. Pues se nos ha terminado el tiempo, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Muy interesante, hay mucho de dónde, Claro. Tela de dónde cortar, como se dice. Y yo te agradezco mucho que hayas venido, Muchas que nos gracias. platiques tu experiencia, primero como estudiante, cómo llegaste a ser abogada y finalmente terminaste siendo maestra como tú querías. Y bueno, pues ojalá que esto sirva, ¿no? Para un poco. Y pues este tema es muy interesante, ¿no? El ser abogado, ¿no? Muy amplio. Muy amplio, ¿no? Y que te puedes ir por muchos caminos, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.